Buenas tardes. Vamos a iniciar el panel número 2, la economía cubana frente al bloqueo. Me acompaña Ramón Labañino, héroe de la República de Cuba, vicepresidente de la Asociación de Economistas y Contadores, que le damos la más cordial bienvenida. Y me decía por aquí un compañero, relájate, yo me siento increíblemente feliz porque fui de aquella comisión que iba cada día 5 a entregar la carta al presidente gringo exigiendo la liberación de los 5 héroes. Por lo que me siento, se lo dije ayer y se lo voy a decir todo el tiempo que lo tenga cerca de mí, me siento increíblemente feliz porque todo aquello valió la pena, y estar aquí y poderte abrazar, el corazón me hace que me lata como a 1000 por hora. Entonces, soy muy cursi y no podía dejar de omitir este comentario. Me acompaña el compañero Gennady del Estado de México, entonces también camarada de la solidaridad. Y bueno, tenemos pensado que Ramón exponga una sesión de 3-4 preguntas concretas, comentarios también concretos, porque tenemos el tiempo limitado. A las 2 nos vamos a la comida, entonces el llamado es a que seamos puntuales. Se va a repartir aquí, por favor, no pierdan su gafete, porque con su gafete se los vamos a dar. Gennady, por favor. Hola, hola, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañero. Bueno, tengo una pregunta. ¿En dónde está Fidel? Aquí. ¿En dónde está Fidel? Aquí. ¿En dónde está Fidel? Aquí. Bueno, compañeras, compañeros, tenemos un soldado de la revolución y quien nos ha demostrado, junto a los 5, o bueno, los 4 más, lo que es la lealtad, la unidad y la congruencia revolucionaria y el actuar. No voy a quitar más el tiempo a nuestro hermano para que nos explique, nos exponga el impacto económico, que es un núcleo central en la guerra, en este genocidio, en esta guerra integral del imperialismo más fuerte, más grande en la historia, y que nuestra hermana pueblo ha sabido demostrar la fortaleza, la valentía, la dignidad. Y bueno, les cedo la palabra, les pido un fuerte aplauso a nuestro compañero y hermano. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! No se siente todavía. ¡Viva Fidel! ¡Viva! Ahora sí podemos comenzar. ¡Viva la hermandad de nuestros pueblos! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad! ¡Viva! Siempre, siempre venceremos. ¡Qué emoción tan grande! Este México es lindo y bonito, pero es grande, gigante. Este cariño que recibimos de ustedes, muchísimas gracias de todo corazón. A nombre mío, a nombre de mis hermanos, sin la solidaridad, sin ustedes nosotros no estuviéramos libres hoy. Gracias por entregarnos a la libertad, compañeros. ¡Viva México! Queremos agradecer a todos los compañeros de la Solidaridad Latinoamericana que están aquí presentes. No los puedo mencionar a todos, todos son hermanos nuestros. Queremos agradecer también al Cuate y a todos aquellos que siguen estando presentes con nosotros. Y queremos, de verdad, las palabras que vamos a decir hoy sobre la economía cubana y sobre el bloqueo, el infame bloqueo que hay sobre Cuba, dedicarlo también como un granito más de arena en la lucha, porque algún día todos seamos un solo pueblo
desde el río Bravo hasta la Patagonia. Les traigo una noticia. Nos quieren arrodillar. Nos quieren matar de hambre. Nos quieren matar porque no podamos darle medicina a nuestro pueblo. ¿Y cuál es la respuesta que le damos? No podrán. No podrán. No podrán. No podrán. Eso es exactamente el bloqueo. El bloqueo es un entramado complicadísimo de leyes que se entretejió en el Congreso de Estados Unidos. Le ataron las manos al presidente para que prácticamente no pudiera derrumbarlo, sino es el Congreso que lo puede hacer. El bloqueo es una declaración de guerra en tiempo de paz. El bloqueo es inconstitucional, incluso es ilegal. Es una violación a los derechos humanos suprema y es además un crimen de lesa humanidad. Ese es el bloqueo. Tratar de arrodillar a un pueblo porque sencillamente decidimos que otra vía es posible. Año 2020, el peor momento de la COVID, el más difícil en el mundo entero. Quizás aquellos que se aventuran a pensar que el imperialismo norteamericano tiene un poquito de piedad, esperaban al menos un gesto de humanidad. Error. Nos atacaron con una fuerza suprema, superior, y utilizaron la pandemia también para tratar de exterminar a nuestro pueblo. No nos dejaron entrar oxígeno para salvar las vidas de seres humanos. Oxígeno. No nos dejaron entrar medicamentos, las pruebas para el COVID, guantes, jeringuillas, etcétera. Nada de eso permitieron que entrara al pueblo cubano. Eso es el bloqueo. El bloqueo que siempre ha estado como una espada de Damocles sobre nosotros para tratar de llenar de desespero al pueblo cubano y destruir la revolución. Pero les traigo un secreto también. No podrán. No podrán. No podrán. No podrán. Ese año 2020, el más difícil de la pandemia en todo el mundo, la forma en que nuestro pueblo y nuestro gobierno utilizó para salvar vidas era poner a nuestras familias dentro de sus casas y tratar de sanear la sociedad y a la misma vez, a través de nuestros científicos, crear nuestros propios vacunales. Porque además de eso, ustedes comprenderán que para Cuba es imposible comprar el Pfizer y ninguna vacuna del imperialismo. Eso es imposible, eso no se puede hacer. El bloqueo no te lo permite. Pero hubo un hombre genial, un genio de la historia y un hombre que ama, porque yo de fiel siempre hablo en tiempo presente, ama a su pueblo. Y en los años 90 creó un complejo que hoy se llama BioCuba Pharma. En aquel momento los economistas más encumbrados decían, no puede ser, en un momento de crisis, en un momento en el cual estamos en el periodo especial, muy difícil, ¿cómo es posible que Fidel creara un complejo de tal magnitud? Pues sí creó BioCuba Pharma. Y BioCuba Pharma es un complejo que viene desde que uno produce los animalitos en laboratorio, después de esos animales se sacan las pruebas a otro laboratorio, empiezan las pruebas vacunales, después vienen y se crean las vacunas, después se hacen las pruebas, llega incluso el momento de comercialización. Todo ese gran complejo lo dio nuestro comandante. ¿Y saben qué? Eso fue lo que nos salvó la vida en la Cuba. Fidel miró para el futuro, Fidel miró para adelante
Y algún día él sabía que ese complejo iba a salvar la vida de los cubanos. Y que ese complejo BioCuba Pharma, de donde son también miembros todos nuestros queridos hermanos de la delegación de médicos. ¿Dónde están los médicos? Los médicos cubanos, cuando están a lo mejor. Gracias a nuestros médicos se crearon en Cuba 5 vacunales. ¡Viva Fidel! Por eso lo tenemos que decir. 5 vacunales. Abdala, Mambisa, Soberana. Hay 2. Exacto. Aquí está el doctor. Doctor, por favor, póngase de pie. Corríjame si yo digo algo que no es preciso. Este es nuestro querido doctor, director de el Hospital 10 de Octubre, que además nos acompaña a la delegación, y para nosotros es un honor. Ese es un héroe de estos tiempos. Un héroe de los de verdad. Y aquí estamos los hijos de héroes. ¡Viva nuestros héroes! Muy bien. 5 vacunales. Yo les voy a dar un dato discreto. Otros países del mundo capitalistas desarrollados invirtieron más de 30.000 millones para crear un solo vacunal y no lo lograron. 30.000 millones y no lo lograron. Eso es para que vean lo que es Cuba, lo que hace un socialismo que se dedica a salvar la vida de su pueblo y que todo lo que hace es en bien del ser humano y no del dinero. Pero también aquello nos costó mucho, nos costó muy caro, porque cuando tú pones a la familia dentro de las casas y los proteges para que no se contagien, a esa familia hay que darle alimento, a esa familia hay que darle sanidad, hay que darle detergente, hay que darle jabón. Pues bueno, se crearon brigadas para entregar por cada casa esos alimentos, pero eso cuesta. Eso lo cuesta al gobierno cubano. En aquel momento prácticamente se paralizó la economía del país y solamente se producían los artículos de primera necesidad. Por ejemplo, la agricultura no dejó funcionar, las industrias principales, la electricidad, nuestros hospitales, por supuesto, si nunca pararon de trabajar. Al final le costó, en términos económicos, al país 500 millones de dólares y más de 15.000 millones de pesos cubanos. La economía cubana en ese año cayó en un 11% del Producto Interno Bruto. Y eso también tiene mucho que ver con el bloqueo. Porque si Estados Unidos hubiera tenido un poquito de dignidad humana, un poquitico nada más, un poquito, no mucho, no le pedimos. Ella decía que el imperialismo unía un poquito así, pero yo me voy a traer a decir, jamás en la vida diré lo contrario de lo que dice Che, pero que lo único que queríamos, un poquitico así, de humanismo, un poquitico. Nosotros hubiéramos podido vivir y salvar mucho más vida. Pero ellos quieren matarnos. Ellos quieren asfixiarnos, ellos lo que quieren es desaparecer a Cuba de la faz de la tierra. No les quepa duda que es eso. Y ese es el bloqueo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos dejó un legado vergonzoso ya en el 2020 cuando se iba. Ojalá que los trumpistas no regresen nunca, pero bueno. El legado fue 243 medidas que reforzaban más el bloqueo. 243 medidas, además de todas las medidas anteriores. 55 de esas 243 medidas fueron aplicadas sin piedad en los tiempos del COVID. Oxígeno, imposible. Implemento, nada de ayuda. Utilizaron la COVID como un arma más para exterminar a nuestro pueblo. Pero mira, aquí estamos vivos. Aquí está Cuba. Aquí está la solidaridad. Y aquí está el futuro. Gracias.
Es así. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no. Esa realidad es la que nos acompaña todos los días. Cuba no puede utilizar un solo dólar en una transacción internacional, un dólar. Porque el banco o institución financiera que se atreva a permitir una transacción de Cuba es penalizado. Los bancos franceses, los bancos suizos han sido penalizados por billones de dólares por el solo hecho de permitir una transacción de moneda cubana o algún tipo de operación cubana. Si Cuba quiere comprar, imagínense que Cuba quiera comprar ahora un equipo médico o un tractor para la agricultura en China, pero ese tractor tiene un 10% de materia prima de Estados Unidos, no lo puede comprar. El barco que llega a puerto cubano no puede ir a un puerto norteamericano en 6 meses. El bloqueo no lo permite. En términos económicos, en estos más de 60 años, les trajo la cifra fresca para que ustedes conozcan lo último de los datos de bloqueo. Y si quiero citarla textualmente tal y como es. El bloqueo en estos 60 años nos ha costado, hasta el momento, hasta el año 2022, 154.217 millones de dólares. Eso es en cuenta corriente. Si lo comparamos con el oro, a precios del oro, lo que era antes, que se cambió en el año 1962 por procesos que tenemos que hablar mucho tiempo para que se diga eso, pero no. En términos del oro sería hoy en día 1.390.111 millones de dólares. Esto es irracional. Esto es irracional. En 6 meses, desde agosto del año 2021 a febrero de 2022, en apenas 6-7 meses, Cuba le costó el bloqueo, a Cuba le costó el bloqueo 6.800 millones de dólares en apenas 6 meses. 6.364 millones de dólares, a razón de 454 millones mensuales, y en términos diarios son 15 millones de dólares diarios. Ustedes se imaginan cuántas cosas nosotros podemos hacer con 15 millones diarios. Imagínense todo lo que hemos hecho sin eso y todo lo que ha hecho Cuba con todas las limitaciones que tenemos. ¿Cuántos hospitales nuestros no hubiéramos reparado? ¿Cuánta medicina? ¿Cuántos compañeros más de la solidaridad no pudiéramos ayudar? Esa es la realidad del bloqueo en términos económicos. El bloqueo nos sigue golpeando. Cada vez que hay una empresa cubana que aporta algo al Producto Interno Bruto, ellos vienen y la sancionan. Microsoft hace apenas una semana fue sancionado a pagar una cifra pecuniaria de 800 millones de dólares por solamente tener la sospecha de que Cuba utilizaba las plataformas de Microsoft para investigaciones o lo que fuera. Es imposible, o sea, un país que ha vivido más de 60 años bajo estas circunstancias, solamente sobrevive por la fe en la victoria. Esa es la realidad que Cuba enfrenta. ¿Qué hicimos entonces en el término económico en el año 2020 para tratar de recuperarnos de la caída del Producto Interno Bruto? Pues aplicamos medidas ingeniosas y medidas creativas. Se aplicaron 43 medidas en el sector empresarial que permitían sobre todo la flexibilización y quitarle trabas a la empresa estatal socialista. Medidas como que la empresa puede tener la propia estructura que quiera tener,
puede tener la escala salarial que desee, puede repartir las utilidades como lo considere, puede importar y exportar mucho más fácilmente a través de las empresas de comercio exterior, e incluso se ha flexibilizado más. Se aplicaron además 63 medidas en la agricultura, con igual razonamiento. En la agricultura se flexibilizó, los productores cubanos pagan menos por el agua, porque al tener necesidades de más agua para producir, se le cobra una tarifa más baja. Se le dio beneficio de que, además de vender la parte de la producción al Estado, eso es lo que el Estado utiliza para alimentar al pueblo, el excedente lo pueden vender en precio de mercado, con precio mayor. También tienen posibilidades de importar y exportar más. En Ascuba, o lo que es la industria azucarera cubana, también se están haciendo fuertes inversiones para recuperar, porque es una industria muy importante en la cual se pueden generar muchos ingresos. En el área del turismo también se han hecho grandes esfuerzos. Este año empezamos a tener en el primer trimestre una entrada de turistas importante, más de 100.000 turistas. No tenemos las cifras de finales todavía, hasta que nos salgan oficialmente, pero es un buen despegue. Pensamos llegar a fin de año con 3,5 millones de turistas, y eso es una entrada importante de liquidez al país. Cuba lo que está haciendo es buscando todas las vías posibles, contando con los recursos propios que tenemos para desarrollarlo. Es así que en el año 2021, en agosto, se empezó a autorizar la creación de las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, o sea, las micro, medianas y pequeñas empresas, que junto a la empresa estatal socialista es lo que va a tejer el futuro de siempre en función de defender nuestro socialismo. Esa es la realidad. Se han dado pasos buenos, hemos tenido avances ya en el primer trimestre del 2011. La economía creció al 10%, el Producto Interno Bruto, por estas medidas que se están tomando, pero debido a que la caída fue del 11% el año anterior, no se notó en la población, y se necesita producir mucho más. Tenemos problemas, obviamente, igual que todos los demás países en el mundo. Tenemos el problema de la inflación, tenemos el problema de los precios altos, tenemos ahora mismo un problema energético muy serio por la entrada de gasolina al país, porque ciertos compromisos internacionales no han llegado a tiempo, porque todos los países tienen situaciones difíciles. O sea, no solamente Cuba, todos los países se enfrentan a problemáticas internas en sus pueblos que tienen que resolver primero. Y poco a poco hemos estado trabajando sobre ello. Se espera que empecemos a levantar nuestra economía y crecer. Este año proponemos crecer en torno al 2%, entre 2 y el 3% de Producto Interno Bruto. Pero ya justo en el 2011, cuando empezamos a despegar, vinieron varios sucesos difíciles. Primero, el Hotel Saratoga. Pasó los sucesos del Hotel Saratoga con el accidente que ocurrió allí. Seguido después del Hotel Saratoga, los supertanqueros de Matanza, que también fue otro suceso complicadísimo. Y para terminar, el huracán Ian en Pinar del Río. O sea que cuando salimos de un problema entramos en otro. Y obviamente el gobierno cubano invierte todo lo que tiene en la mano en salvar la vida de los seres humanos. Ese es el problema que nosotros... No es el problema, sino es la virtud que tiene nuestro sistema social socialista. En la realidad, tenemos varias medidas ahora que están aplicándose en el orden macroeconómico. Uno es un programa de estabilización macroeconómica para resolver los problemas estructurales que tenemos en la economía nacional, el déficit fiscal, y estos son términos más económicos, no quiero abrumarlos con datos tan economicistas, ¿no? Pero es el plan que tenemos
y que está avanzando ya en la economía. Se está buscando la forma de introducir más la innovación, el desarrollo, la tecnología. Fidel decía en el año 1961 que el futuro será necesariamente de hombres de ciencia. Y hoy en día esa es una realidad. No solamente hombres de ciencia que nos han salvado la vida en este proceso de la COVID, sino también que se están buscando otros renglones exportables, por ejemplo, en los términos de software, en la creación de celulares o en la prestación de servicios tecnológicos, a nivel de investigaciones científicas en las universidades, poner las investigaciones lo más pronto posible en el campo o en la industria a través de una forma triangular con el gobierno, sería universidad, gobierno y empresa. Y esa introducción directa de la nueva tecnología nos va a permitir mayor desarrollo. Ya han habido buenas señales de que vamos en ese camino y seguiremos. Y siempre tenemos ya una decisión nuestra como política, que el bloqueo está ahí. O sea, el bloqueo es una cosa que nos obstaculiza para todo. ¿Cuál es el pensamiento nuestro como revolucionarios cubanos? Es que tenemos que seguir fajados con el bloqueo. Y no nos queda más remedio que ponerlo dentro de la fórmula económica. Cuando tú haces una fórmula económica, tú dices, bueno, dinero más mercancía es dinero incrementado. Bueno, ahora sería dinero más mercancía más bloqueo. Para que ustedes tengan una idea, o sea, el bloqueo está ahí y está dentro de los problemas que hay. Cuando tenemos que calcular algo, tenemos que siempre contar que nosotros, a diferencia del resto del mundo, aunque hay otros países que hoy en día también están siendo bloqueados, pero el bloqueo nuestro es tan pérfido, tan puntual, tan criminal, que hay que contar con él como parte de la fórmula para poder llegar al desarrollo. Seguimos en el combate y sí les pedimos a todos que nos sigan acompañando en el combate para exigir el fin del bloqueo en Naciones Unidas. Este año va a ser la 30 aniversario de la votación en contra del bloqueo, en la cual ellos están completamente aislados, no tienen razón alguna para mantenerlo, pero son persistentes. Y por eso le decimos una vez más, no podrán. Nuestro pueblo ha decidido en la nueva constitución del año 2019 que nuestro socialismo es irrevocable. Seguiremos peleando en fortalecer nuestro socialismo, en fortalecer nuestro proceso revolucionario. Seguiremos teniendo como principio de política exterior la solidaridad internacional, la ayuda eterna a nuestros pueblos, la lucha por la paz y la amistad, porque todos los conflictos se resuelvan de manera armónica a través de las negociaciones. Que no queremos guerra, pero siempre, siempre, siempre en función del socialismo. Así que nuevamente no quiero extenderme mucho más. Todas las preguntas que quieran hacerme, traté de hacer una síntesis breve porque además ya tenemos hasta las 2 de la tarde, ¿no? El horario. Pero de nuevo, muchísimas gracias por todo. Pegamos aquí y gritemos, no al bloqueo. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Muchísimas gracias. ¡Viva Cuba! ¡Y viva el pueblo de Cuba! Y bueno, muchas gracias, compañeros. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no. Muchísimas gracias, hermano. Nuestra admiración total para ustedes, para los casi 12 millones de cubanos, el pueblo cubano en estas condiciones. Y nos queda a nosotros como solidaridad, como latinoamericanos,
corresponder, seguir los pasos de nuestros hermanos cubanos de la Revolución Cubana, y días es batalla, como bien el combate, como lo dice nuestro compañero, y quiero leer unas palabras del comandante en jefe en los días de la crisis de octubre, en donde dijo: nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte, y de todos será patria o muerte. Le solicitamos sus preguntas lo más concretas posibles, por favor, para que nuestro compañero pueda dar una respuesta completa. Quería hacerle una simple pregunta. Yo llegué a México hace unos años y siempre veo por televisión la mayor cantidad posible. Se le va el audio. Y desgraciadamente veo que hay un número enorme de campañas contra Cuba, de propaganda contra Cuba, muy bien hecha, unos documentales muy bien hechos, el dinero y le queda muy bien el trabajito, pero ese veneno yo que no hay suficiente contrapartida. Quizás por negligencia mía no he sabido buscar la respuesta, ¿no? Pero a lo mejor doy una alerta con esto de que es mucha la es suficiente. ¿Alguien más? Aline. Bueno, muchísimas gracias, agradecer sus palabras y que comparta con todas y todos nosotros la experiencia económica de Cuba, porque sin duda el socialismo sigue siendo oposición en este mundo, y acoplarse a un orden internacional capitalista, neoliberal, en donde la lógica sigue siendo la acumulación a costa de la explotación, y encima con un bloqueo criminal que vive el pueblo cubano, me parece sumamente importante que el resto de los países de la región y del mundo aprendamos, sobre todo como jóvenes y como estudiosos de las ciencias sociales, por ejemplo, sepamos cómo en algún momento, si es que luchamos persistentemente por hacer de esta región una región socialista, que nos pudiera comentar rápidamente cuáles son las principales claves. A mí me interesaría mucho saber, ¿no?, que nos comenta que se están reactivando o se están más bien activando las MIPYMES, ¿no?, que es algo que en México también tenemos, pero claro, dentro de una lógica neoliberal y de competencia y de esta misma lógica de acumulación. Entonces, ¿cuáles son como esas claves para reactivar o para hacer activar estas MIPYMES, ¿no?, sin que se caiga nuevamente en la lógica capitalista y neoliberal? Bueno, entendiendo que acá en México no, se tienen experiencias de economía social y solidaria, pero sin duda pues sigue siendo una economía capitalista, y para nosotros es muy importante escuchar cómo es desde el socialismo, ¿no?, desde esta concepción distinta. Yo solamente quiero saber el papel que están jugando los diferentes sectores en Cuba, de campesinos, de estudiantes, de comerciantes, de mujeres, en las decisiones, en las medidas
porque cuando se hicieron en el 2011 aquel congreso que presidió el Partido Comunista Cubano para retomar por los cuernos la realidad de Cuba y perfeccionar el socialismo, se nos dijo de la gran consulta que se hacía a los sectores. Quisiera que nos precisaran, porque solamente en el socialismo otro mundo es posible. Gracias. Una más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la postura de Cuba con estas nuevas economías que están surgiendo, como por ejemplo el BRICS, y si hay posibilidad, y si va a haber posibilidad de Cuba que pueda participar en estas economías, ya que pues se plantea tener una alternativa a la economía hegemónica, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? ¿Ustedes creen que debe haber un estudio profundo, autocrítico de la Revolución Cubana y saber en qué porcentaje ha influido el bloqueo asesino? ¿Hasta dónde subiera la revolución si no hubiera habido ese bloqueo? Gracias. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Perdón. Buenas tardes a todos. Para poner en contexto, represento exterior. Hay una comunidad muy grande de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Hay muy buenas relaciones con gente por allá, americanos. Sabemos que hay mucha gente norteamericana que está también en solidaridad con Cuba, que están haciendo un esfuerzo que es muy difícil por el sistema en donde viven. Y aquí son dos preguntas. Una, ¿qué se puede hacer al interior de Estados Unidos con este apoyo de una población mexicana que es muy grande, 40 millones allá, primera, segunda, tercera generación, donde la mayoría está con el gobierno actual de este país, representado por López Obrador, que ha dado una muestra de querer terminar con ese bloqueo, de pasar de la solidaridad a la acción? ¿Puede hacer de allá? Esta relación con los que están allá, si se puede hacer también algún tipo de encuentro entre ellos para ayudarse allá. Y la otra es aquí, en México, que ya demuestra nuestro presidente de acabar con ese bloqueo, la comunidad que debe de hacer más allá de informar, cómo se puede buscar un contrabloqueo. Podemos castigarlos también allá, tenemos poder, y más en la situación actual que vive en Latinoamérica, donde tenemos una ola de gobiernos progresistas. Está eso en la mira de Cuba. Puede, así como nos brindan sus médicos, brindarnos ese modelo socialista que funciona con bloqueo, que nos puede beneficiar a nosotros también. Todo eso contemplado. Gracias. ¿Me oyen? Sí. Oigo. Bueno, mira, en primer lugar, muy buenas las preguntas. Todas las preguntas necesitan por lo menos media hora de análisis. Voy a tratar de ser concreto. Lo primero que hay que entender en la cantidad de campaña esta mediática de mentiras y tergiversaciones y falsedades que hay sobre la realidad de nuestro país, es que también, además, que forma parte de las concesiones de bloqueo, en este mismo momento Cuba está siendo sometida a una campaña descomunal en función de, digamos, de alguna manera como un golpe de Estado suave, que es uno de los manuales que ellos le aplicaron en África, ¿no? Con las revoluciones rosas y todo. Y la campaña de mentiras y tergiversaciones es en todos los órdenes. Está estructurada. Cada vez que en Cuba pasa un suceso pequeñito, lo sobredimensionan. Si una persona se va de Cuba, no es que se fue, es que huyó. Están las personas, los mercenarios fabricados que le pagan dinero para que digan mentiras, para que creen estado de animosidad. Y es algo con lo cual nosotros tenemos y hemos hecho ya grandes esfuerzos y tenemos que seguir haciendo más. Es como en función de desacreditarlo, porque la verdad de Cuba es lo que vence todo eso, esas falsedades.
hay esfuerzos que han dado fruto. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el programa Confilo. El programa Confilo es un programa muy bien estructurado, muy bien informado, de una manera dinámica, juvenil, que da respuesta y que incluso hemos notado que se han quedado incluso a veces sin armas para responder, pero nos hace falta más. Hay espacios más bien de manera espontánea que han surgido dentro de nuestra población de comunicadores sociales que están dando respuesta de forma directa a todas las tergiversaciones y mentiras que ponen. Uno, por ejemplo, es el guerrero cubano. Trata de leer el guerrero cubano, que es otra de las proyecciones también que se están perfilando en Cuba y que están dando respuesta a esta cantidad de mentiras y tergiversaciones. Por supuesto, la verdad nuestra siempre la defendemos. Nosotros tenemos nuestros medios de comunicación que decimos día por día lo que está pasando en Cuba, que comprendemos los problemas que tenemos, que hay que mejorar, y que esto es una batalla de ideas, una batalla mediática, una batalla que hay que seguir desarrollando, igual que la batalla contra el bloqueo. Estamos conscientes de eso y estamos haciendo mucho más esfuerzo para que esta realidad de Cuba se exponga. Interesante, es muy interesante ver que hay voces en países fuera de Cuba que nos han defendido de manera proverbial. Por ejemplo, en América del Sur, en España mismo, hubo una vez, hace poco, que fue incluso, tuvo una repercusión en las redes tremenda, un diputado que habló a favor de Cuba, porque se estaba atacando a Cuba constantemente, diciendo mentiras, y explicó lo que era Cuba. Y explicó en términos muy valiosos. Le dijo, Cuba, ustedes no conocen lo que es Cuba, la educación gratis, la salud, en Cuba eso es mentira, que quiten el bloqueo, que el bloqueo es lo que le hace daño al pueblo cubano. Y en esa pelea es que estamos, pero hay que entender que nos están atacando por todos los medios posibles. Y no solamente en el ámbito económico, también en el ámbito cultural, desde el ámbito ideológico. Están tratando de desideologizar el proceso cubano, de crear desánimo, de crear estados de ánimo violento por sucesos que pasan en la sociedad. Pero esa es la batalla y la estamos echando y hay que seguir en esa pelea. Sí. Está bien, ahora, el otro ahí. Mira, interesantísima la pregunta de la... Mira, en Cuba lo que nosotros defendemos, y es el concepto que estamos desarrollando, es Cuba es un país socialista, por definición, y los medios fundamentales de producción están en manos del pueblo. Se estructura a través de un plan de la economía nacional, o sea, toda la economía cubana se rige por el plan de la economía nacional y tenemos que utilizar el mercado. ¿Está bien? O sea, pero somos un país socialista con mercado, que hay que, el mercado existe y hay que trabajar con él. Nosotros no somos de mercado socialista. O sea, en esa idea hay que estar claro. Nosotros somos socialistas y queremos defender siempre nuestro socialismo porque es la vía correcta para nuestro pueblo, para las condiciones objetivas y subjetivas en las cuales nosotros nos desempeñamos. Nosotros vimos capitalismo y no funcionó. Nosotros vivimos una vitrina que creó el capitalismo, que 4 o 5 familias oligarcas vivían bien y el resto del pueblo vivía pasando hambre, discriminación, etc. Ustedes conocen la realidad. Y por tanto estamos convencidos que el camino de Cuba es el socialismo. En este momento que está la revolución debido a la situación internacional, a nosotros nos hubiera encantado hacer un socialismo puro, perfecto, como cuando estaba la Unión Soviética, estaban los países del CAME y Cuba aportaba azúcar y los países del CAME nos aportaban otros productos, maquinaria, productos, eso hubiera sido y algo hubiéramos avanzado.
Lamentablemente la historia de ese vuelco, nos quedamos solos. Para los revolucionarios cubanos, para el pueblo cubano, rendirse no es una opción. Nosotros no nos vamos a rendir. Eso no va a pasar. Nunca, jamás nos pondremos de rodillas. Nosotros vamos a pelear. Y a pelear bien. Y eso es lo que hemos hecho toda la vida, pelear. Ahora, de acuerdo a esta circunstancia que tenemos, el gobierno no puede cargar con todos los gastos, por ejemplo, de negocios pequeñitos que pueden estar en manos de privados. Por ejemplo, una barbería, un restaurante, una cafetería, taxi, la gente que arregla el reloj. O sea, el gobierno antes hacía todo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es la política económica que está funcionando y está caminando bien hasta ahora. Y ese es el camino que tenemos que defender. Es que la empresa estatal socialista sigue siendo el actor principal de la sociedad. La empresa estatal socialista es la que más aporta al Producto Interno Bruto para el pueblo. O sea, el que mantiene los estándares de vida en el pueblo. Y las demás formas que no son principales, dejarlo en manos privadas o en manos estatales, porque las MIPYMES pueden ser privadas y estatales. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es una MIPYME? Y ante MIPYME, ¿qué es un TCP? Nosotros quedamos en la figura de trabajador por cuenta propia. Trabajador por cuenta propia es una familia, hasta 3 personas o 3 personas que se ponen de acuerdo y hacen un negocio pequeño. Generalmente son de relojería, de arreglar zapatos, de quizás una barbería muy chiquitica, hasta 3 personas. No tienen personalidad jurídica, lo que quiere decir es que no pueden tener cuenta bancaria, no tienen un negocio propio que pueden ir y tener cierta, porque es una cosa muy chiquitica. Ahora, si la empresa se crea entre 3 y 10 personas, es una microempresa privada o estatal. Porque tú puedes también, el Estado puede crear dentro de una empresa, bueno, decir, bueno, mira, esta la voy a separar y convertir en una MIPYME estatal, que vamos a decir que es la de transporte. Porque me conviene más que se especialicen en transporte y yo voy, es la idea, ¿no? Y las otras MIPYMES privadas son gente que tienen su negocio propio, hasta 10 personas micro. De 11 a 34 es pequeña. O sea, y de 35 a 100 es mediana, ¿no? O sea, mediana, pequeña y mediana. No pasan de 100 y un poco va encaminada a responder tu pregunta, porque no queremos que haya concentración de riqueza en manos de unos pocos y esto se convierte en capitalismo. O sea, ahí todas estas medidas que nosotros estamos tomando es con digamos, un estudio basado en el marxismo-leninismo y un estudio basado en la economía de socialista, y teniendo mucho cuidado que nada de esto se nos vaya de control y no nos lleve al capitalismo. Todo lo que se está haciendo es en función de fortalecer nuestro socialismo. Y las MIPYMES están conscientes y se crean en función no de ganar dinero. El objetivo de las MIPYMES no es, claro, cada uno de ellos van a tener el interés del dinero, pero la esencia de ellos es incorporarse a satisfacer a la sociedad y ayudar a la empresa estatal socialista a fortalecerse. Y entre todos crear una sinergia que permita el desarrollo de todos unidos. Ese es el camino que defendemos. Ejemplos: cuando los huracanes, cuando el Hotel Saratoga, cuando pasó lo de la pandemia, muchas de las MIPYMES de manera voluntaria, por no decirte casi todas, aportaron voluntariamente lo que ellos tenían para alimentar al pueblo, para llevarle productos de aseo, para ir y ayudar físicamente en los hospitales, porque es que nace de ellos y así la hemos concebido, como con ese sentido de responsabilidad social. Esa es la idea que defendemos. Entonces, por eso es que tenemos ese programa. Hasta ahora está funcionando bien. De forma general siempre va a haber uno o dos que, como en todas las cosas en las sociedades, se quieren ir de control y por supuesto le decimos, mira, esto no es el sentido que nosotros queremos una sociedad socialista
en la cual aportes para el bien de todos. Esa es una pregunta, esa es la esencia de la creación de la MIPYME. Muy importante, la toma de las medidas económicas, el debate. Te voy a poner un ejemplo concreto, el Código de Familia. Esos debates se siguen dando en Cuba cada vez que hay un debate importante en la cual hay que tomar decisiones de alto nivel para los fundamentos de la sociedad. El último gran debate, fue las elecciones, y antes de eso el Código de Familia. E incluso en la Constitución, para la discusión de la Constitución nueva del 2019, se hace primero un draft, un bosquejo de los elementos principales y se pasa a discutir al pueblo cuadra por cuadra. Ahí opina la federada, ahí opinan los pioneros, ahí opina el obrero, opina el profesor de la universidad, y todos esos criterios, todos, sean malos, buenos, regulares, se elevan al máximo nivel del país, se vuelve a reestructurar la propuesta y se vuelve a poner a disposición del pueblo a la nueva propuesta. Después se vuelve a recoger y cuando ya tenemos un consenso es que se elabora el proyecto, y así es como surgió nuestra Constitución del año 2019, que además quiero decir que fue muy discutida por muchos factores, pero sin duda es una Constitución futurista, una Constitución que representa la realidad cubana de estos tiempos, pero que además está adelantado en el tiempo. Está, por ejemplo, mucha protección para las personas de la tercera edad, pensando si se quedan solas mañana, quién los va a apoyar, que no se queden desprotegidos, que si tienen un hijo que tiene la obligación de atenderlo, que si el hospital tiene que ir a atenderlo también, los niños, que pueden ser, los abuelos también pueden tener potestad sobre los niños para cuidarlos, porque en nuestras sociedades se da mucho el fenómeno de que muchos abuelitos son los que cuidan a los niños y no los padres directos. O sea, hay muchos aspectos de la Constitución, pero eso fue discutido igual el Código de Familia. El Código de Familia fue sumamente complejo también discutirlo por estos elementos, y las recientes elecciones en la cual nuestro presidente Miguel Díaz-Canel fue reelecto. Pero fueron elecciones de nivel de base, o sea, en la forma que nosotros conseguimos las elecciones en Cuba, nuestro sistema democrático que funciona, que puede tener detalles que hay que mejorar porque todo se puede mejorar, ¿no? Pero se hace a nivel de cuadra, se elige mejor por cuadra, se elige mejor por los centros de trabajo, mejor en las universidades. Y ese es el que se eleva. En un municipio deben haber por lo menos 2 candidatos. De eso el pueblo vota y escoge el mejor. Entonces ese va a la provincia y la provincia va a la nación. El compañero que nos acompañaba es diputado nacional. Yo soy delegado de base, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Porque yo fui elegido por el pueblo para que atendiera los problemas de mi comunidad allí. Y todos tienen en estas elecciones, que los enemigos pensaban que las elecciones iban a ser un desastre. Ellos apostaban que no iba a salir más el 20%, el 30% de las personas a votar. La votación final fue del 75.82% votó, lo cual es una victoria tremenda para la revolución. 55%, y escuchen las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Griten más ahí. Bueno, en Cuba las mujeres representan el 55% de nuestro parlamento. En Cuba de verdad podemos decir que las mujeres mandan, y es verdad. Así que es un ejemplo de lo que en serio que nos tomamos nuestras elecciones. El 95% son graduados universitarios dentro del Parlamento, 95%. El 48% mestizos, porque es un reflejo de la etnia dentro de nuestra población, que es ese porcentaje, ¿no?
pero bueno, está ahí. Ahí están los campesinos, los intelectuales, los obreros, los científicos, todos están representados en nuestro Parlamento. Y sí, el debate ese es esencial y la política del Estado cubano es que tiene que ser constante el intercambio con nuestro pueblo. Incluso el presidente se está proponiendo que sea al menos cada 3 meses todos los diputados tienen que ir a rendir cuentas al pueblo y revisar los problemas que hay en la comunidad, y si hace falta problemas de vivienda, resolverlos, si hay problemas de alimentación, resolverlos, y el pueblo chequeando, porque además los cargos son revocables en cualquier momento del proceso. Si el representante del gobierno no funciona, se revoca, incluido el presidente de la República. O sea, es una forma muy democrática, muy justa de hacer el proceso nuestro. Yo espero que está bien. Sí, mira, en cuanto a BRICS, el compañero que me preguntó del BRICS, ¿no? Mira, desde el punto de vista económico, sí, hay que estudiar muy de cerca lo que está pasando. En el mundo están pasando fenómenos interesantísimos. Está habiendo una nueva redistribución mundial de... Algunos dicen que es crisis de multilateralismo. Yo diría que es diferentes formas. Hay 3 poderes o 3 polos que están tratando de establecerse muy bien definidos: la OTAN y Estados Unidos, un polo económico, el BRICS con otros países, y los países del sur también están uniéndose en alianzas de algún tipo, y digo que ese es el BRICS es una opción que hay que estudiar bien, es una opción que frente al imperialismo norteamericano y a los imperialistas europeos tal y como los conocemos, es una opción muy válida. En primer lugar, porque están creándose otro tipo de relaciones internacionales, monetarios, mercantiles, fuera del dólar. Y el hecho de que sea fuera del dólar da una ventaja tremenda para que, primero, Estados Unidos no tenga más el poder supremo de utilizar el dólar como moneda de cambio internacional para sancionar nuestros pueblos, por ejemplo. Entonces ya han habido varios acuerdos de pagar en rublos o en otras maneras que no son del dólar. Es algo que hay que estudiar profundamente, que conviene, que no conviene. Hay varios países que han pedido unirse a BRICS, incluso en América Latina, y es un proceso muy interesante. Yo diría que estamos presenciando desde el punto de vista económico y en otros ángulos también el declive del imperialismo norteamericano. Y esto no solamente lo están diciendo los movimientos de izquierda, lo está diciendo la derecha. La revista Times, el New York Times, lo explicó en un artículo. Hay varias revistas de la extrema derecha norteamericana que no tienen nada que ver con revoluciones socialistas de nada, que están marcando la pauta de que ellos mismos, incluso dando datos de por qué está en declive el imperialismo norteamericano. Un dato. El Producto Interno Bruto de BRICS más otros países ha superado recientemente al de Estados Unidos y la OTAN, en el orden del 35 contra el 31% de aquello, lo cual es señal importantísima de que algo está pasando en el mundo mucho más allá de las grandes diferencias entre las superpotencias. La guerra de Ucrania y Rusia también es un elemento que demuestra la voracidad del imperialismo en estos momentos. No se va a ceder, no fácilmente, ninguna gran potencia cede fácilmente su poder. Van a haber momentos muy difíciles, guerras que se van a crear, pero yo confío plenamente que al final la inteligencia humana y de verdad personas, estrategas de verdad serios, y entre todos nuestros pueblos podemos salvar al mundo de una catástrofe nuclear y poder crear ese mundo nuevo que todos queremos.
Esa es de verdad nuestra fe. Debe haber, sí. Sí, por supuesto. La que me preguntó sobre el estudio profundo de la Revolución Cubana, ¿era por aquí? Ah, sí. Sí, sin duda. O sea, la pregunta es en términos que nosotros debemos estudiar la Revolución Cubana o que otros países deben estudiar la Revolución Cubana. ¿Fue la pregunta suya? ¿Quién fue? Yo quería hacer una pregunta. Sí. Bueno, la Revolución Cubana tiene su momento histórico y tuvo su momento en el cual se realizó porque la situación que había en el país llevaba a que había que hacer una revolución. En las características que habían de un gobierno que además había dado un golpe de Estado en 1952, el estado crítico en que estaba ya nuestra población en el nivel ya tan difícil del capitalismo, llevó al proceso revolucionario y todo lo que se hizo después en función del socialismo, pues fue lo que nos llevó hasta nuestros días. Estudiar a la Revolución Cubana incluso para nosotros mismos es un aprendizaje diario de las experiencias, de las cosas que hicimos, de las que hay que seguir haciendo, porque sin duda esta generación, la de Fidel, la generación del centenario que hizo la revolución, nos han llevado con todos los problemas que hemos tenido a este momento. Seguimos existiendo a tan solo 90 millas del imperialismo norteamericano y eso en sí mismo, caballero, es una victoria. Eso quiere decir también que ese es el camino que hay que seguir. ¿Está bien? Como nos enseñó Fidel, como nos enseñó la generación del centenario, ese es el camino correcto. En eso no se puede titubear. En los principios no se puede titubear. Los principios están ahí. Cuba es libre, independiente y soberana, es un país socialista. No queremos concesiones de ningún tipo con el neoliberalismo, no queremos concesiones de ningún tipo con ultraderechas de ningún tipo, ni modelos que nos compliquen la vida y el bienestar de nuestro pueblo y que vengan a decirnos no, que no puedes pagar más en salud o no puedes educación o tienes que recortar el seguro social. Cuba nunca se va a meter en ese tipo de cosas. Y eso es importante definirlo. Nuestro camino es el socialismo y estamos claros que ese debe ser. Jamás abandonaremos la senda que se ha trazado y primero preferimos hundirnos en el mar antes que traicionar este sueño que se ha vivido, como diría Milanés, Pablo Milanés. Y por supuesto repitió nuestro presidente hace un tiempo. Gracias. Mira, de hecho, hay un movimiento de hace ya algunos años de muchas personas del pueblo de Estados Unidos que quieren tener relaciones normales con Cuba. Incluso importantes sectores agrícolas, importantísimos sectores agrícolas, del arroz, de los frijoles, del mismo ganado, de los pollos, quieren tener relaciones directas. E incluso muchos son lobbies fuertes y el pueblo, dentro del pueblo hay movimiento bastante, que incluso yo diría que crece año por año. Además de la propia comunidad cubana, dentro de la comunidad cubana que vive en Estados Unidos, hay una parte que no es la ultraderecha, recalcitrante, terrorista y asesina que quiere matarnos con bombas y asesinatos, que fue la razón por la cual nosotros pasamos 15 años presos en cárceles de Estados Unidos. Y hay un movimiento dentro de ese pueblo. Yo pienso que eso, al final, más los factores externos que está empujando nuestros países a través de la solidaridad y la lógica del mundo, porque no es lógico lo que está pasando. Lo que no tiene lógica, o sea, no hay lógica ninguna. Tú sabes lo que es prohibirle. Vamos a pactar que nos están haciendo daño, lo cual es real. El daño es enorme. Cuba ha sufrido muertes incluso por culpa del bloqueo.
2.099 heridos, más de 3.000 personas asesinadas, muertas por bombas y quema de nuestros centrales azucareros. El pueblo norteamericano necesita y está pidiendo vacunas como el Ibuprofeno contra el pie diabético. De pie diabético están muriendo personas todos los años, se tienen que amputar las piernas. El pueblo le está pidiendo al gobierno que lo haga y el gobierno no lo hace. Vacunas contra cáncer de pulmón, vacunas que tienen un nivel científico súper probado. El gobierno no las acepta. No vamos a hablar ya de las patentes, la guerra de las patentes que no permite que las patentes nuestras caminen en algún lugar para bloquearnos también en el campo de las patentes. Lo cual quiere decir que afectan a su propio pueblo por ser una política que es primero sin sentido, no tiene lógica ninguna. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer en la pelea. Nosotros nunca vamos a flaquear y yo pienso que al final todos unidos vamos a vencer esta pelea como hemos vencido todas, como la pelea tan grande que ustedes hicieron por los 5 y aquí estamos. Así mismo, algún día venceremos el bloqueo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues ya vamos a dar por... No. Muchísimas gracias por sus preguntas concretas, muy buenas preguntas y las respuestas excelentes. Pues bueno, en el 27 Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba otorga el presente reconocimiento a Ramón Labañino Salazar por haber participado en el 27 Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba llevado a cabo el 29 y 30 de abril del 2023 en Ciudad de México. Y haga cada cual su parte del deber y nada podrá vencernos. José Martí. Gracias y pasemos a comer. Gracias, Ramón. Gracias. Fue ilustrativo del gran trabajo que tenemos cada día, todos los días. ¡No más bloqueo! ¡No más bloqueo! Además, ahora la lucha es porque a Cuba se le excluya de esa lista de supuestos países que patrocinan el terrorismo. Entonces, pues ahí están las tareas pendientes. Muchas gracias, Ramón. Ya vamos 456 delegados de nuestro encuentro. Estados de Nayarit, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Coahuila, Monterrey, Morelos, Nayarit, Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Baja California Sur, Oaxaca, Aguascalientes y Sonora. Tenemos también Zacatecas, invitados internacionales, el Querétaro, están delegados de El Salvador, del Movimiento de Liberación Nacional, Cuba, Ecuador y Argentina. Así vamos en este 27 Encuentro Nacional. Muchas gracias.